Esto es la Radio del Planeta, el espacio digital de planetaenvivo.com. La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos por este mundo, paz y amor tendremos, por este mundo, paz y amor. Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Estamos transmitiendo en vivo desde Matamoros, Tamaulipas, esperando de que todo lo que estamos haciendo esté ahorita transmitiéndose bien. Tenemos un equipo pues casi nuevo, pero estamos aquí transmitiendo en estos momentos este programa de Actualizando Nuestra Fe en esta noche, en el primer programa del año 2012. En esta noche fresca. Un saludo a todos los que nos están sintonizando, que están ahí en el chat, nuestra hermana Gaby Espiricueta, también a nuestro hermano Santiago Molina, Dios los bendiga grandemente. Y pues hoy tendremos, vamos a comenzar con un estudio, para comenzar el año, vamos a comenzar con un estudio. Es en relación a Santiago, a todo ese libro, y vamos a tener varios programas dedicados a ese estudio, pero aquí vamos a comenzar primero que nuestros hermanos también saluden a todos los que nos están sintonizando en esta noche. Así que vamos a darles el micrófono primeramente aquí al que está a mi lado, a Carlos Saúl. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes, Dios los bendiga grandemente. Les agradecemos por estar sintonizando en esta noche, actualizando nuestra fe. Aquí estamos ya reunidos en estos principios de año para empezar nuevamente con los programas, y en esta fresca noche vamos a empezar con un nuevo estudio impartido por nuestro hermano Ramón, un estudio sobre la carta de Santiago. Dios los bendiga grandemente a todos, espero que les guste el programa. Buenas noches a todos nuestros hermanos que están en el chat, que ya están listos, están preparados. Estoy seguro que están por ahí
con una tacita de café, ¿verdad? Para mitigar el frío. Aquí en Matamoros, Tamaulipas está frío. Está frío y pues hay que estar bien arropados para no enfermarnos. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Estamos iniciando este año nuevo con el pie derecho, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, y pues vamos a estar atentos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en esta noche. Que Dios los bendiga. Pues buenas noches, mi hermano. No me quiero quedar atrás. También quiero saludar, un tanto ausente, pero aquí estamos de nuevo, echándole ganas. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por sintonizar el programa. Esperemos que así como empezamos a recibir el mensaje, así terminemos, ya que este estudio de la Carta de Santiago pues va a durar varios programas. Esperemos que todos tengamos el ánimo para escuchar y aprender de este mensaje. Así es, y les agradecemos a toda nuestra hermana Maite también, que nos está sintonizando ahí de Houston, de la congregación donde predica nuestro hermano Alejandro Esguerra, y les agradecemos grandemente. Dice nuestro hermano Santiago que pues nada más allá están a 15 bajo cero, pero dice que son felices. No sé si nos está informando, nos está presumiendo de que aguanta esa temperatura, ¿verdad? Al igual que nuestro hermano Víctor Montano, un saludo a su esposa Leticia, también a nuestra hermana Lidia Lerma, que está otra vez con nosotros. Ya se nos había perdido por ahí, pero yo creo que también aprovecha las grabaciones que hacemos, ¿verdad? Y las subimos al canal que tenemos ahí en YouTube. Así que pues vamos a orar y después un canto con nuestro hermano Heriberto y Carlos Saúl, y luego ya le dejamos los micrófonos a nuestro hermano Juan Ramón Chávez. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente esta oportunidad que nos das. Gracias por darnos todas las herramientas, Señor, y también el ánimo de seguir adelante, Señor, en este inicio de año. Que este primer programa, Señor, sea el inicio de otro fructífero, Señor, como lo fue el 2011, y te pedimos que lo que se vaya a exponer, Señor, sea de edificación a nuestros hermanos, sea de edificación también a cada uno de los que nos escuchan y que aún no están en tu iglesia, pero que por ahí alguien les extendió la invitación de escucharnos, y esperemos de que esto, Señor, les ayude. También te pedimos por cada uno de los que nos están sintonizando, bendice su familia, bendice sus ministerios, bendice también toda la labor que hacen en la iglesia, y te pedimos también por cada uno de nosotros para que este programa pueda salir adelante y pueda hacerse, Señor, lo mejor posible para nuestros hermanos. Sigue bendiciendo este ministerio de Planeta en Vivo, Señor, y también te pedimos por aquellos hermanos que verán el video más adelante, Señor, en el transcurso de la semana, esperando que les ayude también para bien. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, gozo, paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Muy bien, entonces le dejamos el lugar a nuestro hermano Juan Ramón Chávez para que inicie con el estudio. Muy buenas noches, hermanos, gracias por acompañarnos este día, y feliz año para todos ustedes. Esperamos que se la hayan pasado muy bien, y esperamos que este inicio de año, o en este año, Dios siga bendiciéndolos y siga siendo con ustedes. Y también a las congregaciones de donde ustedes sirven.
Vamos a empezar un nuevo estudio, el estudio sobre la carta de Santiago. Este estudio tiene como propósito, hermanos, invitarlos, incitarlos a que ustedes estudien esta carta por su cuenta. Es un estudio sumamente importante, hermanos, y déjenme decirles que esta carta lamentablemente es una de las cartas más descuidadas del Nuevo Testamento por los maestros, por los líderes, por los predicadores y ancianos. Así que lo que pretendemos es motivarlos a estudiar esta carta, que es sumamente práctica, que es sumamente activa, y queremos motivarlos a ello. Vamos a iniciar con la introducción de la carta de Santiago, pero va a ser una introducción somera, va a ser una introducción así por encimita, puesto que no tenemos mucho tiempo. Y la introducción va a comprender 2 puntos. Primero, Santiago el hombre, y luego Santiago la carta. ¿Ok? Para hablar de Santiago el hombre, hermanos, tenemos primero que hablar del nombre de Santiago, de su nombre. Déjenme decirles, hermanos, que Santiago es una forma española, es una fusión de 2 palabras, una castellana y otra hebrea. Se compone de San, que significa Santiago, santo, y también Iago, que del hebreo es Jacob, que literalmente diría esta palabra, hermanos, o este nombre literalmente diría Santo Jacobo, ¿verdad? Ustedes saben, hermanos, que la Iglesia Católica llama santo a alguien que ha sido canonizado y subido a los altares. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, santo es alguien que ha sido convertido en cristiano, ha sido apartado por Dios para su servicio. Jacob, hermanos, o Jacob, era el nombre de uno de los patriarcas más conocidos del Antiguo Testamento. Pero en el texto, hermanos, aquí, en el texto griego es Jacobos, ese es el nombre que aparece para Santiago. Acuérdense que Santiago es una combinación o una fusión de 2 palabras, una castellana y una hebrea, ¿verdad? Y literalmente significa Santo Jacobo. Ahora, la ocupación de Jacobo o de Santiago, hermanos, la ocupación de este personaje de la Biblia, de este discípulo, hermanos, probablemente debe haber sido la misma que su papá, la de carpintero. Después de Jesús, hermanos, Jacobo viene siendo el hijo mayor después de Jesús, y es probable, hermanos, que haya aprendido el oficio de su papá, la carpintería. La nacionalidad, obviamente judía. Su conversión, déjenme decirles, hermanos, que Jacobo, que viene siendo uno de los hermanos de Jesús, posteriormente vamos a hablar sobre esto, hermanos, aunque algunos, ustedes saben que algunos no están de acuerdo de que María tuvo más hijos, pero hablaremos de eso después. Jacobo, hermanos, viene siendo uno de los hijos de María y José, que al principio no creían en Jesucristo. Al principio no creían que Jesucristo realmente era el Mesías prometido. Así que, hermanos, en muchas ocasiones pues lo tiraban a loco, como dicen los muchachos, ¿verdad? No le hacían caso. Posteriormente, hermanos, cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita, dice la Biblia, el apóstol Pablo en Corintios 15:7, que se le aparece a Jacobo. Se le aparece a Jacobo, y tal parece que esa aparición del Señor a Jacobo hizo que reaccionara. Posteriormente vemos a Jacob, hermanos, ya en Hechos capítulo 1, versículo 14, como uno de aquellos que está con sus hermanos, su madre y los discípulos, esperando en el aposento alto. Y así, hermanos, en el libro de los Hechos nosotros vemos la actividad de Jacobo dentro de la iglesia del Señor. Su trabajo dentro de la iglesia, hermanos, bueno, consistió en que fue predicador,
de los de la circuncisión, así lo llamó el apóstol Pablo en Gálatas 2:9. Fue columna de la iglesia también, junto con Juan y junto con el apóstol Pedro. Fue también anciano de la iglesia, hermanos. Así lo da a entender el libro Los Hechos, capítulo 15, versículo 2. Fue también maestro. De hecho, en esta misma carta, hermanos, él dice, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, él se incluye, mayor condenación. Y también, hermanos, fue apóstol de la iglesia, ¿verdad? Apóstol de la iglesia en el sentido general, no en el sentido, hermanos, especial de los 12 apóstoles, sino en sentido general, apóstol de la iglesia. También, hermanos, con Bernabé, son de los que se mencionan que fueron apóstoles de la iglesia o enviados de la iglesia. Y por supuesto, hermanos, fue escritor. Fue escritor, hermanos, de esta maravillosa carta que vamos a estudiar en unos momentos. Hablando de su carácter, hermanos, el carácter de Jacobo, por lo que se desprende de Hechos capítulo 15, era un hombre muy sensato, era un hombre amante de las almas, a pesar de que no fuesen judías. Y por el contenido de esta carta, hermanos, que vemos, era un hombre con un profundo sentido de la moral y era un hombre altamente espiritual, Jacobo o Santiago. Según el historiador, hermanos, Eusebio de Cesarea, historiador del siglo III, menciona que Jacobo era considerado el más justo de todos por la altura de sabiduría y piedad que había alcanzado a lo largo de toda su vida. Además, hermanos, este mismo historiador cita a otro, Egesipo, que menciona, hermanos, que las rodillas de Jacobo o de Santiago, hermanos, estaban encallecidas porque siempre estaba de rodillas orando. Se le llamaba, hermanos, o le decían, ¿verdad?, rodillas de camello. Su muerte, la muerte de Jacobo, hermanos, fue como la mayoría de los discípulos del Señor. Fue provocada. Sí, fue provocada. Según este historiador, hermanos, Egesipo, citado por Eusebio de Cesarea, menciona que Jacobo fue aventado del pináculo del templo y fue apedreado para poder rematarlo. Se cree que fue en el año 62. Eso es en breve, hermanos, algo sobre la vida de Santiago. Ahora, la carta de Santiago. Hermanos, la carta de Santiago, en la Reina Valera, como la mayoría de las Biblias, tiene por título Epístola Universal de Santiago. Se ha calificado a Santiago, hermanos, junto con Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas, como las 7 epístolas universales o las 7 epístolas católicas, que es lo mismo. La palabra católico significa universal. La razón es porque están dirigidas a la iglesia en general y no a congregaciones locales o a individuos. Alguien le puso así, ¿verdad? Aunque a decir verdad, mis hermanos, esto no aplica a Segunda de Juan, que va dirigida, hermanos, a una iglesia en particular que la identifica como señora, y tampoco aplica, hermanos, la Tercera de Juan, que va dirigida a un individuo, a un cristiano llamado Gallo. Ándale, Gallo, ¿verdad? Pero así se les llamó, hermano, las 7 epístolas universales. Bueno, dentro de estas epístolas universales, hermanos, Santiago ocupa el primer lugar. Así ya estaban consideradas, hermanos, desde el tiempo de Eusebio de Cesarea en el siglo III. Déjenme decirles, hermanos, que esta carta, junto con la segunda de Pedro,
fue las que más tardó, hermanos, entrar en el canon bíblico, ¿verdad? De los libros del Nuevo Testamento. La razón es porque había incertidumbre, hermanos, en cuanto a la identidad de Jacobo o de Santiago, ¿verdad? Y también, hermanos, porque se decía que su enseñanza era más judía que cristiana. Sin embargo, hermanos, Clemente de Roma, a finales del siglo I, en su carta a Corinto, hermanos, hace alusión precisamente a la carta de Santiago. Posteriormente, hermanos, el pastor Hermas y así, hermanos, Eusebio de Cesarea menciona, hermanos, la carta, ¿verdad? Ya para el siglo IV, hermanos, no había duda de la autenticidad y canonicidad de la carta de Santiago. La fecha, hermanos, bueno, la fecha está entre el 44 y el 62, hermanos. Algunos dicen que es 44 al 49, otros dicen que es del 58 al 62. Luego que les haga llegar este estudio, hermanos, puse aquí las razones de una y las razones de otra, ¿verdad? Yo particularmente me inclino por la más temprana. Lugar en que se escribió, hermanos. Bueno, Santiago, siendo columna de la iglesia de Cristo en Jerusalén, hermanos, y miembro destacado allí, y además no hay evidencia que hubiese hecho viajes misioneros como el apóstol Pablo, se espera, hermanos, o se cree que la carta de Santiago haya sido escrita desde la ciudad de Jerusalén, dirigida a las 12 tribus de la dispersión. Los destinatarios, bueno, ahí mismo lo dice, ¿verdad? En el versículo 1, los 12 tribus, es decir, a los judíos cristianos. El propósito de la carta, hermanos, es doble. Primero, animar a los cristianos en medio de las pruebas. 2, exhortar a los hermanos a vivir de acuerdo a la fe en todos los aspectos de la vida. El tema de la carta es: la fe sin las obras está muerta. ¿Ok? Vienen algunos personajes claves ahí, hermanos, que vamos a estudiar. Muy bien, vamos a hacer una pausita para que el hermano cante un corito y luego entramos ya en materia, hermanos, sobre esta carta. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Gracias, hermanos. En Santiago capítulo 1, hermanos, el versículo 1 lo vamos a tomar como la introducción, ¿verdad?, de la carta propiamente. Del versículo 2 al versículo 2, hermanos, vamos a ver el primer punto: el cristiano y las pruebas, ¿verdad? Vamos a entrar primero con el versículo 1, que viene siendo nuestra introducción a la carta. ¿Alguien gusta leerlo, hermano, por favor? Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Ok, gracias, hermano. Aquí vemos tres cosas. En este versículo vemos tres cosas. Primero,
la identificación del escritor. Segundo, los destinatarios de la carta. Y tercero, los saludos, ¿verdad? O los deseos. Primero, se menciona Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está la firma, hermanos, de Santiago como autor de la carta. Era muy común de los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, que pusieran su firma y sus saludos, el remitente y los destinatarios. Cabe mencionar, hermanos, que el nombre Santiago no se vuelve a mencionar en el resto de la carta. Y me llama mucho la atención, hermanos, que Santiago no se identifica como hermano de Jesús. Tampoco se identifica como columna de la iglesia en Jerusalén. Simplemente se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se identifica, hermanos, como siervo, que literalmente significa esclavo. Y no le da vergüenza, hermanos, identificarse como tal. De todos los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, Santiago es el único que se identifica a sí mismo sin ningún otro apelativo, título o relación, ¿verdad? Se dice siervo de Dios, pero también siervo de Jesucristo. Miren, entenderíamos nosotros que él se identifica como sirviente de Dios. Pero lo que me llama mucho la atención, mis hermanos, es que Santiago también se identifica como sirviente de su hermano, sirviente de su carnal, ¿verdad? De Jesucristo, de su medio hermano. Y esto era muy importante para los judíos, mis hermanos. Santiago quería enseñarles a los judíos que no les no tuvieran, ¿verdad?, la menor duda de quién era Jesucristo. Y eso es muy importante, hermanos, porque Santiago aquí nos está enseñando que Jesucristo, que Dios, tienen la misma autoridad y requieren la misma obediencia. Nosotros somos sus siervos y ellos son nuestros amos, ¿verdad? Y Santiago reconoce aquí, hermanos, la unidad entre Dios y Jesucristo. Y esto era muy importante, hermanos, para afirmar la fe de los hermanos judio-cristianos. Y menciona también, hermanos, a las 12 tribus. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Pero la pregunta es, ¿por qué Santiago menciona a las 12 tribus? ¿Por qué? Porque para empezar, hermanos, las 12 tribus, primero, no fueron dispersas todas, ¿verdad? Segundo, las 12 tribus no todas eran cristianos. ¿Por qué entonces Santiago dice a las 12 tribus? Bueno, los expertos dicen, hermanos, que esta frase, 12 tribus, era una expresión de uso corriente después que los asirios invadieron a las 12 tribus de Israel, que vivían en el norte. Y Nabucodonosor a las 2 tribus restantes. Y que simplemente está indicando, hermanos, nacionalidad, ¿verdad? La nacionalidad judía. Además, hermanos, hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos muestran que esta era una frase favorita tanto de Jesús como del apóstol, hermanos, para referirse a los judíos sin distinción. Así que cuando Santiago dice a las 12 tribus, simplemente está diciendo, hermanos, a los judíos, ¿verdad? A los judíos, ¿verdad? A los cristianos de raza judía. Ahora, el hecho que haya sido escrita esta carta, hermanos, a los cristianos de origen judío, no significa que no pueda ser también para los otros, los gentiles. Porque según el apóstol Pablo en Efesios, Dios o Jesucristo, ¿verdad?, hizo de ambos pueblos, hizo uno, ¿verdad? Así que nosotros estamos incluidos ahí. Y luego dice que están en la dispersión.
En la diáspora, dice ahí literalmente, que están en la dispersión. Hermanos, primero los judíos fueron dispersos, hermanos, antes de ser cristianos, en aquellos tiempos por los asirios, y luego por Nabucodonosor, hermano. Pero también, hermanos, muchos judíos cristianos ya fueron dispersados, hermanos, por las persecuciones con motivo de la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 8, 1 al 4, 11, 9, 19 al 20. Hermanos, y estaban por todas partes del Imperio Romano. A diferencia del apóstol Pedro, hermanos, que el apóstol Pedro sí menciona en sus cartas a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Santiago no menciona. Hermanos, Santiago escribe para todos en general. Y luego dice, hermanos, en el versículo 1, concluye diciendo salud. ¿Sí? Miren, a diferencia de los saludos del apóstol Pablo, a los que frecuentemente estamos acostumbrados, el apóstol Pablo normalmente decía gracia y paz, o sean multiplicadas, ¿verdad? Gracia y paz, para empezar sus cartas. Sin embargo, hermanos, Santiago escribe de manera diferente diciendo salud. Según los expertos, hermanos, este era un típico saludo en las cartas griegas. Y la palabra salud, hermanos, significa gozarse. Santiago está animando a los hermanos a que se gocen, a que estén alegres, a que se regocijen. Y me llama mucho la atención, hermanos, que esta palabra también aparece en Hechos capítulo 15, versículo 23. Cuando es propuesto, hermanos, por los apóstoles y Santiago o Jacob, es propuesto mandar una carta a los hermanos gentiles diciéndoles, ¿verdad?, sobre qué cosas deberían abstenerse. Hermanos, y esa carta fue propuesta por Jacobo, lo cual indica, o es una prueba, hermanos, de que el autor de aquella carta y el autor de esta carta es la misma, ¿verdad? Jacobo. Ahora, ¿qué aprendemos del versículo 1? ¿Qué aprendemos? Bueno, hay varias cosas, hermanos, que aprendemos de este primer versículo 1. Primero, cada cristiano, mis hermanos, y cada líder debe estar consciente de su condición delante de Dios, su condición de siervo. Cada persona, cada cristiano debe estar consciente de eso, que delante de Dios es siervo. Punto. Otra cosa que aprendemos, hermanos, de este versículo 1, que todos los que han nacido de nuevo son nuestros hermanos. No solo los que están en nuestra congregación local, sino también todos los que están lejos. Y si en algo podemos hacer por ellos, para su salud espiritual, cosa que estaba haciendo Santiago por los hermanos que estaban dispersos, debemos hacerlo, hermanos, como orar por ellos, tratar de visitarlos, hablarles por teléfono, enviarles una cartita, un correo electrónico, enviarles material de enseñanza. Mientras esté en nuestra disposición, hermanos, o en nuestra poder hacerlo, debemos hacerlo. Y otra cosa que aprendemos, hermanos, en este versículo, que cuando uno saluda a un hermano, debemos sentir lo que le decimos. Dios te bendiga, Dios te cuide, el Señor esté contigo, que estés bien. Es lamentable, hermanos, pero a veces los saludos con el tiempo se van desgastando, ¿verdad? Ya no se le da la debida importancia que tiene. Por ejemplo, cuando decimos adiós, debemos recordar, hermanos, que lo que en realidad estamos diciendo, te encomiendo a Dios. Y es muy importante, hermanos, saludar a nuestros hermanos y sentirlo.
Vamos a hacer una pausita y nuestro hermano ya tiene el corito preparado. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Muy bien, hermanos. Del versículo 2, capítulo 1, versículo 2 al 12, vamos a ver un punto interesante. El cristiano y las pruebas. Pero del versículo 2 al versículo 4, vamos a ver primero el gozo en las pruebas. Vamos a leer el versículo 2, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ok. Hermanos míos, la palabra hermanos es una palabra clave en la carta de Santiago. Aparece más de 19 veces. Y esto es muy importante, hermanos, porque Santiago quería mostrarles, ¿verdad?, que él estaba cerca de ellos. Por eso dice, hermanos míos, ¿verdad? Quería dejarles la impresión, ¿verdad?, que ellos le interesaban a él, ¿verdad? Y comienza diciéndole hermanos y va a terminar, hermanos, diciéndole hermanos en el capítulo 5, versículo 19. Y les dice, hermanos míos, tened, es decir, consideren por sumo gozo. Note que menciona la palabra sumo, que significa máximo, grande, enorme, gozo. ¿Qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Note que dice cuando os halléis y no dice si os halléis, como si dudara. No, al contrario dice cuando os halléis, o sea, asegurando, hermanos, que las pruebas vienen, que serán seguras. Cada cristiano, hermanos, debe saber que le vendrán pruebas a su vida. Ningún predicador, ningún maestro debe sugerir que el cristianismo es libre del sufrimiento. Yo no sé allá donde ustedes viven, pero aquí pasa seguido un comercial: pare de sufrir. Pero en realidad, mis hermanos, el apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Santiago no enseña, hermanos, que el cristianismo es libre del sufrimiento, ni ningún escritor del Nuevo Testamento. Así que la teoría de que si te haces cristiano vas a parar de sufrir es una mentira. Santiago dice cuando os halléis, asegurando que va a haber pruebas. Y dice cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a ver más adelante en la carta, hermanos, de que ellos sufrieron diversas pruebas, ¿verdad? Y las pruebas, hermanos, son penurias, experiencias difíciles que nada tienen que ver con inmoralidad o cosas malas, hermanos. Es como un examen, es una prueba, es como un examen o ejercicio
con el cual, hermanos, el maestro quiere sacarle el provecho al alumno, ¿verdad? Que saque a luz el conocimiento que ya tiene. Bueno, las pruebas también sirven para eso, hermanos. Tienen como propósito fortalecer la fe y Santiago nos menciona que debemos tener sumo gozo en las pruebas. Ahora, Santiago en el versículo 3 nos da la razón del por qué debemos tener un enorme gozo. Versículo 3, por favor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Lo que se prueba, mis hermanos, es la fe. Eso es lo que se prueba, ¿verdad? Que es la confianza en Dios, la creencia en Dios. Eso es lo que se prueba. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando se prueba la fe, hermanos, y la fe es hallada auténtica, es hallada buena, bueno, da como resultado la paciencia. ¿Sí? Da como resultado la paciencia. Eso es lo que produce, hermanos. Una vez probada, calificada y hallada buena, auténtica, bueno, da como resultado o suscita, hermanos, la paciencia, es decir, el aguante esperanzado. Porque, hermanos, el resultado donde no hay fe y viene la prueba, hermanos, el resultado van a ser quejas, maldiciones, resentimientos y apostasías, ¿verdad? Ese va a ser el resultado. Versículo 4, por favor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago aclara, mis hermanos, que la paciencia tiene que tener su obra completa. Sí, tiene que tener su obra completa. Sí, como la Reina Valera, hermanos, del 2000 menciona, consuma la obra. La Nueva Versión Internacional dice, a feliz término la obra, ¿verdad? Para que la paciencia, mis hermanos, produzca cosas buenas, es necesario continuar en la paciencia hasta el final. Tiene que terminar, hermanos, hasta el final de la prueba o hasta el final de la vida, para que dé buenos resultados. Porque si desistimos, hermanos, no habrá buenos resultados. Así que Santiago aclara, hermanos, mas tenga la paciencia su obra completa. Sí, hermanos, hay que aguantar, hay que resistir hasta el final. Y Santiago, hermanos, nos da 3 propósitos. En este versículo nos dice 3 propósitos del por qué nuestra paciencia debe llegar hasta el final de la prueba o hasta el final de nuestras vidas. Número 1, para que seáis perfectos, dice ahí. Déjenme decirles, mis hermanos, que la palabra perfecto no significa estar libre de errores o estar libre de pecado. La palabra perfecto, hermanos, en la Biblia normalmente significa completo, maduro, bien desarrollado. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra perfectos. Y luego dice, número 2, cabales. Este es otro propósito, hermanos, del por qué la paciencia debe llevar hasta el final, para que seamos cabales. La palabra cabal, hermanos, significa íntegros, cumplidos. Como decían, ¿verdad? Ahí los antes, los rancheros, ¿verdad? Hombres a carta cabal, ¿verdad? Sí, hermanos, íntegros, cumplidos. Y también, hermanos, número 3, sin que os falte cosa alguna.
Y la Reina Valera actualizada dice, no quedado atrás en nada. Hermanos, según un historiador, menciona que este término o esta frase, sin que os pase cosa alguna, era un término de carreras y señala al hecho de que los que se desarrollan en cristianos maduros no son dejados atrás por otros. Esa es la idea, hermanos. Así que resistir a la prueba hasta el final tiene como propósito, hermanos, mantenernos en primera línea. Ese es el propósito, hermanos, mantenernos en primera línea, en primer nivel de perfección que otros carecen, la perfección cristiana. Y si usted nota, va primero de menos a más. Primero, madurez, bien desarrollado. Segundo, integridad. Y tercero, perfección, sin que os falte cosa alguna. Ok, ¿qué aprendemos, hermanos, del versículo 12 al versículo 4? ¿Qué aprendemos de allí? Bueno, una de las cosas que aprendemos, hermanos, es que Santiago no dice que las pruebas son un gozo. Santiago no está diciendo eso, hermanos. Sino que el gozo debe ser la actitud de nuestra parte frente a la prueba. Acuérdense, hermanos, que el gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo, hermanos, frente a la prueba es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Otra cosa que aprendemos, hermanos, que todos los grandes hombres de Dios en el pasado fueron puestos a prueba. Y eso nos dice a nosotros que también lo seremos. También seremos puestos a prueba. 3, otra cosa que aprendemos, que no estamos aquí, hermanos, en esta tierra del todo para pasarla bien, sino para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, hermanos, para crecer y madurar, ser mejores cristianos. ¿Ok? ¿Listo con otro corito? Ok, vamos a hacer una pausita. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, para darte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Ok, estamos hablando sobre el cristiano y las pruebas en Santiago. Del versículo 5 al versículo 8 del primer capítulo, vamos a ver la sabiduría en las pruebas. Ok, vamos a leer el versículo 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, la Reina Valera, hermanos, empieza y si alguno. Sin embargo, otras versiones, como la Biblia de las Américas, empieza pero si alguno, ¿verdad? Enseñándonos con esto, hermanos, que el versículo 5 tiene relación con el versículo 4. Y dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, que si alguno no sabe cómo resistir a las pruebas, de que el escritor viene hablando en el versículo 4 en adelante, hermanos, hasta el final, y si no sabe ver cosas positivas en ellas, que le pida a Dios, y Dios le ayudará, hermanos, a superar la prueba y ver cosas positivas en ellas. Santiago, mis hermanos, al hablar de la sabiduría, no está hablando de la sabiduría filosófica de los griegos,
tampoco está hablando de la sabiduría de la ley mosaica de los judíos. Santiago está hablando, hermanos, cuando habla de la sabiduría, está hablando de la capacidad de entender y de aplicar las instrucciones divinas cuando uno está pasando por pruebas. Sí, hermanos, es la capacidad de entender y es la capacidad de aplicar lo que sabemos de Dios cuando estamos pasando por las pruebas, para poder salir de ellas y ver algo positivo en ellas. Según Santiago, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 13, la sabiduría es algo que se practica, es algo que es práctica, hermanos. Es algo que se demuestra con la conducta. Alguien ha dicho, hermanos, que el conocimiento es adquirir información y que la sabiduría es la capacidad o la habilidad de aplicar esa información. Es necesario aclararles, mis hermanos, que Santiago, cuando habla de sabiduría, no se está refiriendo a conocimiento, porque muchos hermanos piensan, cuando leen Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, piensan en conocimiento. Entonces, en lugar de leer la Biblia, se ponen a orar: Señor, ¿verdad? Yo quiero saber esto. Entonces, no, hermanos, si uno quiere tener conocimiento, necesita estudiar la Biblia. Pero si uno quiere tener sabiduría, es decir, entender y aplicar, necesita pedirle a Dios, ¿verdad? Tampoco Santiago está hablando, cuando habla de sabiduría, tampoco Santiago se está refiriendo a revelación, mis hermanos. Platicando yo con una muy buena persona, un amigo mío, pero que es de una denominación. Él me mencionaba que un día él estaba pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que le mostrase qué iglesia debería tomar, qué iglesia era la verdadera. Y él se acordó de este versículo: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y él dijo: bueno, aquí dice, Señor, revélame. Y en la noche, hermano, soñó que el Señor le dijo, basado en este texto, que la iglesia verdadera era la iglesia de los últimos, ¿verdad? Ustedes ya saben de lo que hablo. Entonces, hermanos, ahí se fue él, ¿sí? Pero Santiago, mis hermanos, no está hablando aquí de revelación, porque la revelación que Dios quiso darnos ya nos lo dejó en la Biblia, hermanos. Santiago no habla de revelación para la gente. Santiago está hablando de una promesa para los que son cristianos. Es la capacidad, hermanos, de entender y aplicar el conocimiento del Señor en medio de las pruebas. Y luego dice Santiago: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Dios, mis hermanos, es la fuente de la sabiduría, como la fuente de todo lo bueno. Santiago mismo lo va a decir más adelante, que del cielo vienen toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero uno tiene que pedirla, hermanos. Uno tiene que pedirla. Acuérdense la enseñanza de Jesucristo: el que busca, halla. Dice Santiago: pídala a Dios, el cual da a todos. Y cuando dice todos, hermanos, se entiende que se está refiriendo a los cristianos, ¿verdad? A los creyentes. A todos abundantemente. Hermanos, así es como Dios da. Dios da todo abundantemente. Dios no puede dar de otra manera más que abundantemente. Dios es generoso, ¿verdad? Dios es generoso, hermanos. Y luego dice el Santiago: sin reproche y le será dada. Esta frase, sin reproche, hermanos, significa simplemente que no te lo echa en cara. ¿Sí? No te lo echa en cara, hermano. No te recrimina por no saber o por pedir seguido, o sea, repetidas veces. El Señor no te recrimina por eso. ¿Necesitas sabiduría? Pídesela.
Y Él no te lo va a echar en cara, Él no te va a recriminar porque, ¿a poco no vas a saber, hombre? Como a veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? ¿A poco no vas a saber eso si es tan simple? No, Dios no te lo recrimina, hermano, Dios no te lo echa en cara. Dios siempre está listo para ayudarnos en lo que necesitamos. La promesa es, según este texto, y le será dada. Pero, ojo, hermanos, hay una condición, según el versículo 6. Por favor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, esta es la condición. Pero pida con fe, no dudando. Pedir con confianza. ¿Confianza en qué? En el poder y la generosidad de Dios, hermanos. No dudando nada. Indica, hermanos, que no se debe orar dividido en su mente ni vacilando, ¿verdad? Recordemos, hermanos, lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Todo lo que pidieres al Padre orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe, hermanos, debe ser la fuente de la oración, ¿sí? Santiago, hermanos, compara al que duda, lo compara a la ola del mar. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Es decir, el que vacila, el que duda, es el que está vacilando, es el que está dividido en su mente, hermano. Si no hay fe, mejor ni ores. Si no hay fe, mejor ni ores, porque dice la Biblia, hermanos, que el que se acerca a Dios es necesario que crea, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ustedes saben, mis hermanos, que las olas del mar nunca se están quietas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viento las arrastra para un lugar a otro. Por eso dice Santiago, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El viento aquí, hermanos, puede ser cualquier circunstancia o cualquier persona que le hace a usted dudar, ¿verdad? Versículo 7, por favor. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ok, no piense, pues, quien tal haga. Es decir, no esperes, ¿verdad? No supongas, ¿verdad?, que vas a recibir cosa alguna del Señor. No. No va a recibir nada, hermanos. Y cuando dice cosa alguna, hermanos, obviamente se está refiriendo a las cosas que se pidieron en oración, ¿verdad? Pero Dios no va a dar, hermanos, lo que uno necesita si no se pide con fe. Dios no solo da la sabiduría, sino también nos da muchas cosas, hermanos. Pero hay que pedir con fe. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me llama mucho la atención, mis hermanos, que la palabra hombre no es una palabra genérica para hablar de todos los seres humanos, sino es una palabra particular que se refiere al género o al sexo masculino. Y eso me llama mucho la atención, hermanos. No sabemos por qué Santiago, hermanos, hace o menciona, ¿verdad?, al varón aquí. Quizás, hermanos, puede ser que el varón sea más propenso a ser de doble ánimo que las mujeres, yo no sé, hermanos, o simplemente Santiago, por ser judío y teniendo un trasfondo judío, hermanos, su cultura le impusiera dirigirse al sexo masculino, ¿verdad? Lo cierto que cuando dice hombre se refiere al varón. El hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos. La frase, hermanos, doble ánimo, significa, hermanos, doblemente animado, ¿verdad? O literalmente significa dos almas, es lo que significa literalmente. Una persona que tiene doble alma. Y ustedes saben, mis hermanos, que cuando Dios nos creó, le dio al hombre solamente un alma, solamente una mente, solamente una voluntad. Cuando un cristiano duda, en este caso de la oración, se convierte en una persona, hermanos, de doble ánimo. Se parece a un barco con dos timones, que es inestable, ¿verdad? Arranca para acá, arranca para allá, a veces confía, a veces desconfía, a veces tiene fe, a veces no, a veces es fiel, a veces es infiel, a veces quiere algo, a veces ya no le interesa, hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Santiago está hablando de personas que no son estables, que son indecisos. Y ustedes saben, hermanos, que Jesús enseñó que este tipo de personas no son aptas para el reino del Señor. No se puede poner la mano en el arado y voltear hacia atrás. No se puede. Estas personas, hermanos, que dudan, nunca recibirán sabiduría del Señor, ni nada del Señor, porque dudan. Porque tienen una fe vacilante. Tienen una fe vacilante, hermanos. Por eso dice Santiago aquí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando dice caminos, en todos sus caminos se refiere a todo lo que hace. Una persona, mis hermanos, que no es constante en su fe, hermanos, normalmente es inconstante en todas las demás áreas de su vida. Inconstante en su vida laboral. No se puede estar en un solo trabajo, hermano, ¿verdad? Ustedes quizás han visto personas así. Yo he conocido personas que, hermanos, están en un trabajo 2-3 meses y luego están en otro trabajo 2-3 meses y luego en otro trabajo otros 3 meses, hermanos, y no es porque los hayan corrido, sino porque no pueden estar ellos de planta en un lugar, establecerse. A veces también son inconstantes en su familia, hermano, en la vida familiar, ¿verdad? Yo conozco muchas personas también así, ¿verdad? Que tienen una pequeña dificultad ahí en la familia y ya quieren salirse de la casa, ¿verdad? Ya quieren salirse de la casa, ya son inconstantes, hermano. Una persona inconstante no se puede confiar en ellos, hermano, porque uno nunca sabe cuándo van a cambiar de opinión. Del versículo 4 al versículo 8 se mencionan 3 consecuencias, hermanos, negativas de las personas que dudan. Primero, la persona siempre es movida por otros, ¿sí? Siempre es movida por otros. Por cualquier viento, hermanos, es movido. Segundo, nunca recibirá nada del Señor, al que duda. Y tercero, será inconstante en todo. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué es mejor no darle, encargarle más bien algo a este tipo de personas? Porque van a quedar mal. Van a quedar mal. Ahora, ¿qué nos enseña, hermanos, estas lecciones que hemos visto del versículo 5 al versículo 8? Estos pasajes, ¿qué nos enseña? Bueno, la primera cosa que nos enseña, mis hermanos, es que la sabiduría es algo que solo Dios da. No es algo que uno pueda encontrar en los libros, en la escuela o con los amigos del barrio. No, hermano, la sabiduría es algo que solo Dios da. Segundo, otra cosa que aprendemos: cuando un cristiano pierde su fe, hermanos, es como haber perdido la brújula de su vida.
va a navegar por esta vida sin rumbo, porque no tiene fe. 3, otra cosa que aprendemos en estos versículos, hermanos, que si somos fieles a Dios, es probable, hermanos, que si no somos fieles a Dios, es probable que no lo seamos en ninguna otra área de nuestra vida. Porque nuestra fidelidad a Dios, hermanos, va a ser que seamos fieles a nuestra esposa, va a ser que seamos fieles en nuestro trabajo, que va a ser fieles en nuestro compromiso con la iglesia. Si no somos fieles, hermanos, es probable que no lo seamos en ninguna otra área de nuestra vida. Se nos terminó el tiempo, mis hermanos. Esperemos que lo que hayamos visto hasta aquí, hasta el versículo 8, nos haya servido. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Y si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden hacérnosla o escribir a nuestro correo electrónico actualizando nuestra fe @hotmail.com, ¿verdad? Vamos a dejar un corito aquí a nuestro hermano y luego pasaremos, hermanos, los micrófonos a nuestro hermano Carlos Alberto. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Amén, así es, hermano, y gracias por ese canto. Gracias a nuestro hermano Juan Ramón por el estudio de esta noche aquí en Actualizando Nuestra Fe. Queremos recordarle, ¿verdad? Porque algunos están preguntando ahí en el chat y pues llegaron como iba transcurriendo el programa, de que este estudio será en varios programas, ¿verdad? Será aproximadamente unos 4 o 5 programas, así que para los que están sintonizando, ¿verdad? No es nada más de un solo programa, sino serán varios, ¿verdad? Como el año pasado se hicieron 2, 3 estudios largos, ¿verdad? Así también comenzaremos ¿verdad? Más o menos como en la primera o segunda semana del mes de febrero, ¿verdad? Creemos que nuestro hermano completará toda la carta y pues es muy interesante, ¿verdad? Y está más o menos basado en el estudio que también nos lo dio a nosotros ahí en la congregación de Quinta Campestre en semanas pasadas, ¿verdad? Y fue también de varias semanas, así que los invitamos a que lo aprovechen y también por si se perdieron algo, esperemos que el video ya esté listo para a partir de mañana ahí en YouTube. Ahí lo pueden también estar sintonizando y mirando, ¿verdad? Y haciendo sus anotaciones, así como nuestro hermano Víctor aquí, que se lleva todo el acordeón de todo lo que nuestro hermano estoy exponiendo. Un saludo también a todos los que están
en estos momentos, a nuestra hermana Leslie, ¿verdad? Allí en Venezuela, quien nos ha diseñado los logos de este programa y de otros programas aquí en Planeta en Vivo. Nuestro hermano Gustavo Juárez, Santiago Molina, María Escolástico, Gaby Espiricueta, Lidia Lerma. También acá andaba otro hermano, Alejandro. Y se pasó ya para acá. No. Alejandro Lucero, Alejandro Lucero. Y otros hermanos que estuvieron también ahí por Rebeca y Ever García. También estuvieron Pati López, Roberto Coste. ¿Quién más? Juan Ramón. Nuestro hermano José Luis Avilés, que nos dijo ahí por Facebook que solamente iba a andar escuchando el programa. Digo, no iba a estar comentando, nada más lo iba a estar escuchando, ¿verdad? Hasta donde parece que iba a tener un estudio ahorita y nada más lo que alcanzara a escuchar. Y también a otro hermano ahí que en Facebook también nos dijo que nos estaba sintonizando y que mandaba saludos y un excelente tema. Queremos también agradecerles a aquellos hermanos que dejan sus comentarios ahí en YouTube y en el grupo de Actualizando Nuestra Fe ahí en Facebook, y también pues algunos mensajes personales a nuestro Facebook. Y en cuanto al programa, también felicitan a nuestro hermano Heriberto Flores por los cantos. A ver, hermano, sé que el sábado se arranca ahí el reto. Es temprano, te vamos a dejar casi al último para que la voz esté caliente. No por el tiempo, hermano. Así que les agradecemos grandemente y los invitamos para que el próximo martes continuaremos con la carta, el estudio de la carta de Santiago, y no sé si tengan algún anuncio. Ahora no está Raimundo a sorprenderlo. Si no, pues los invitamos para que el próximo sábado nos sintonicen a las 10 de la mañana en el programa de retos aquí en Planeta en Vivo. Ahí ponemos también los enlaces para que lo puedan estar escuchando, y estará basado en Lucas capítulo 19 versículo 5, en Date Prisa. Así que ahí hay un video, ahí búsquenlo en Facebook, un video promoción para que lo compartan. Está diseñado por los jóvenes, algo divertido, pero está bueno para que lo puedan sintonizar más adelante. Así que vamos a hacer una oración por parte de nuestro hermano Víctor, y con esto quedamos concluido con el programa de esta noche. Gracias y Dios los bendiga, hermanos. Bien, hermanos, pues vamos a unirnos y dirigirnos a Dios en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu hermoso nombre. Muchas gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos has dado de reunirnos aquí, Señor, para estudiar un poco más de tu palabra. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has guardado en este año, Señor, que hemos dejado atrás, que nos has prosperado a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a la medida de nuestra fe, y también, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por permitirnos pasar a este nuevo año. Te pedimos, Padre, que nos tomes de tu mano y nos guíes siempre en tu camino, Padre, para que este año sea próspero, Señor, y que sea, Señor, también de mucha prosperidad para la iglesia, que, Señor, más almas se acerquen a tu iglesia, Señor, a formar parte de tu pueblo, de esta gran familia, Señor, que somos, que mediante estos medios, Padre, que tenemos los recursos para hacerlo, que nos han dado los medios, Señor, para poder transmitir por este medio, Padre, que sirva de herramienta para aquellas personas, Señor, que no tienen el tiempo, Señor, que no se han dado el tiempo para reunirse, Señor, y también, Señor, para aquellas personas, aquellos hermanos, Padre, que han tenido a bien conectarse, Padre, a hacer uso también de estos medios, Padre, para seguir estudiando. Te agradecemos por todos ellos, Señor, por todos nuestros hermanos que nos siguen fielmente, Padre, que siguen escuchando de tu palabra a través de cualquier forma, Señor, que se dan estos estudios. Te agradecemos por ellos, Padre, y por nuestros hermanos allá en Estados Unidos que hacen
Señor, realidad que se pueda transmitir esto desde allá, poniendo ellos, Señor, los recursos para que podamos transmitir. Señor, te pedimos por nuestro hermano Juan Ramón y todos los que conformamos este ministerio, Señor, que nos bendiga, Señor, y nos procures día con día para tener esa fortaleza que necesitamos para estar aquí, Señor, fielmente, escuchando de tu palabra, aprendiendo cada día y sobre todo, Señor, aplicándonos a nuestras vidas diarias. Muchas gracias te damos, Señor, por todo tu amor, por todas tus bendiciones, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros, Padre, y nunca nos sueltes de tu mano y nos permitas, Padre, ser parte de tus planes hoy y siempre. Señor, quédate con nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo es que te damos gracias. Amén. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches. Planeta